Ya estamos terminando con nuestra serie acerca de ser iglesia. Llevamos ya algunas semanas pensando juntos acerca de lo que significa ser iglesia. Ya estamos aterrizando esta serie. Y hoy vamos a hablar de la fuerza centrífuga y la iglesia. ¿Te parece? Ya lo explicaremos. Vamos a hacer nuestra lectura. Hoy es el día que concluimos nuestra reflexión juntos acerca de cómo era la iglesia en Hechos 2. Así que vamos a leer ahí el último versículo que describe las dinámicas de esta superiglesia de hace 20 siglos, ahí en Hechos 2. Acompáñame ahí, por favor. Y vamos a leer ahí el versículo 47. Hechos 2, 47. Dice el texto: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vamos a pensar en este versículo corto, pero lleno de contenido hoy. Y la fuerza centrífuga, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Si yo esta pelota la hago girar sin, espero, generar ningún destrozo a mi alrededor. Si yo la hago girar, si la suelto ahora, ¿qué pasa? ¿La pruebo a ver? ¿La suelto a ver qué pasa? No. ¿Por qué? Si la suelto, ¿qué pasaría? Sale despedida. Esa fuerza es la fuerza centrífuga. Por eso en el centrifugado de la lavadora, si pudiésemos abrir la puerta, toda la ropa saldría despedida. Y veremos qué tiene que ver esto con la iglesia y con nuestro texto hoy en un momento. Pero antes vamos a hacer como una especie de paréntesis, ya que estamos aterrizando nuestra serie, y a ver si recordamos juntos de qué hemos estado hablando. Y voy a hacer una pregunta peligrosa. ¿Alguien recuerda el título o el tema de la primera predicación de esta serie? Ese es el título de toda la serie. Pero el título del primer mensaje, eso es de hace un par de domingos. Que no se acuerden, le da mucho propósito a mi vida como pastor, como maestro, porque significa que tengo que seguir enseñando las mismas cosas cada año. No me voy a quedar en el paro nunca. ¡Hey, bienvenida, Lu! Hola, Paola. Bienvenidos a todos. Nos alegramos de tenerles de vuelta. Wow, qué guay. Bueno, estaba diciendo que voy a tener trabajo para rato porque hace 6 semanas hablé de Jesús es todo. Comenzamos hablando de lo que significa ser iglesia y decíamos, si vamos a hablar de la iglesia, tenemos que hablar de aquel que es... La Biblia habla de Jesús como el fundamento, habla de Jesús como la cabeza, habla de Jesús como el gran pastor. Jesús es todo. Si no hay Jesús, no hay iglesia. Y la iglesia es iglesia y sigue adelante porque Jesús es Jesús. Porque hay un evangelio, porque Él murió y resucitó. Él sostiene a los suyos, Él pastorea a su iglesia. La iglesia es iglesia porque Jesús es Jesús. Luego, en el segundo mensaje, veíamos esta historia que normalmente damos a los niños, pero que es preciosa, la historia de Zaqueo. Y hablábamos juntos de que si Jesús es Jesús, pues tendremos que seguirle. Y veíamos cómo Jesús cambió a Zaqueo, le transformó, comió con él en su casa, tuvo amistad con Zaqueo, y cómo somos llamados a tener este espíritu de Zaqueo, de caminar con Jesús, de buscar a Jesús, de tener intimidad con Jesús, de pasar tiempo con Él. Luego el tercer domingo estuvo con nosotros Titus, no sé si recuerdan a Titus, que nos trajo unos puzzles y llenó todo esto por aquí de fichas de puzzles, y él nos hablaba de que la iglesia a veces es muy diversa, y así tiene que ser, nos gusta así. Ojalá fuésemos más diferentes, gente de diferentes culturas, trasfondos, con gustos musicales diferentes, pero todos con Jesús en nuestro corazón. Eso es la iglesia, un puzzle de mucha gente diferente, con colores diferentes, pero que por la gracia de Dios van avanzando juntos y van haciendo una sola imagen, ¿no? Que esto solo Dios puede hacerlo. Luego hicimos como un parón en este sentido para hablar de que la iglesia no siempre es lo mismo que la religión. Que a veces la tendencia de la religión es juzgar
pero que la iglesia está llamada, ¿recuerdan el énfasis que hacíamos? A amar. Vimos en diferentes textos en la Escritura cómo el tema de Dios es el amor. Estamos llamados a amar. La iglesia tiene que ser una comunidad de gracia, donde somos prontos para perdonar, donde somos prontos para abrazar, donde tenemos paciencia con las dificultades nuestras, las de los otros, donde somos conscientes de que nuestro corazón todavía está en proceso. El Señor nos ayuda a ser conscientes de nuestros menos, para tener paciencia con los menos de los demás. La iglesia como una comunidad de gracia. Y luego entramos en esto, hoy es el tercer domingo, viendo estas cualidades de una superiglesia, que le llamamos así, aquí sí, Olesia, la superiglesia, esta iglesia de hechos que vivía en la palabra, vivían juntos, compartían en el templo, compartían en las casas, todas estas dinámicas bonitas a las que estamos llamados, ¿no? Y la semana pasada hablamos de la oración, es un temazo, porque se supone que tenemos que orar a menudo, caminar con Dios en la vida, orar diariamente, estar con Él, y no siempre es fácil, ¿verdad? Y hablábamos de diferentes dinámicas, ¿no? Y hablamos de que la forma es súper flexible, de que tenemos que romper con los estereotipos, que podemos orar de diferentes maneras. Pero del contenido, cómo damos contenido a nuestra oración, hablamos de 3 ideas. ¿Recuerdan? Una es oración libre, tú expresas, como solemos orar, lo que tienes en tu corazón. Das gracias por cosas, te quejas por cosas, expresas tu frustración, eso depende del día, de cómo estés. Pero hablamos luego de 2 formas de darle contenido a la oración. Una era usando la escritura, tu lectura diaria de la escritura, estás leyendo cualquier cosa, o quizás aunque lees, por ejemplo, en Hechos, luego pasas tiempo en los Salmos quizás. Estás en el Salmo 3, por ejemplo. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se oponen a mí. Esto trae una temática a tu oración. Quizás vas a pensar en problemas que tienes en algunas relaciones, en un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, lo que sea, y traes esa oración al Señor. Devuelves este libro de oración, lo devuelves como una oración. Puedes orar estas mismas palabras o luego usar tus propias palabras. Dice muchos, vaya salmo elegí, ¿no? Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza y recuerdas que Dios está contigo en medio de esas circunstancias. Y oras la palabra del Señor, para no hablar siempre la misma conversación. Y luego también hablamos del Padre Nuestro, ¿recuerdan? De usar el Padre Nuestro como temas de conversación. Y esto no es tan fácil de entender, hay que practicarlo, así que no sé si esta semana has intentado hacerlo, si no te animo, porque estas cosas yo sé que suenan interesantes, pero si no te atreves a empezar a practicarlas, quedan ahí. Pero démosle contenido a nuestra oración, con la palabra de Dios, con el Padre Nuestro, de manera especial. Entonces, pensé, puedo poner un ejemplo, pero siempre los ejemplos que yo ponga están limitados a mi experiencia vital, al final me voy a empezar a repetir, y se me ocurrió pedirle a Noa, a mi hija, que si me hacía así sin pensarlo mucho, una oración pensando en los temas del Padre Nuestro. Como es un tema que a veces también he hablado con ella, no era la primera vez que lo oía el domingo, y me escribió en su cuarto una oración y me la pasó, una muy breve. Yo decía que puede ser una oración de 1 minuto, ir por los temas, eres mi Padre, que venga tu reino, pues devuelves esa oración, puede ser 1 minuto, o puedes estar en cada tema 10, 15 minutos y que se convierta en 1 hora o 2 horas, ¿no? Y Noa hizo una oración muy breve. Aquí los temas del Padre Nuestro. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque eres santo y aún me quieres. Santificado sea tu nombre. Ayúdame a saber cuál es mi propósito, pero que sea de tu voluntad. Aquí no está orando, venga a tu reino, hágase tu voluntad como los cielos en la tierra. Te pido que por favor me ayudes con mis metas. Dame mi pan de cada día. Ayúdame a que aún en un mundo corrupto pueda fijar mi mente en ti. Lucha espiritual, guárdame de la tentación, del mal. Confío en ti, Señor. Amén. Una oración sencilla, guiada por los pasos del Padre Nuestro, porque Jesús nos dijo, recuerdan, cuando oréis, orad así. Es el consejo de nuestro Señor. Aquí la oración bonita, que me la quedo de recuerdo, de mi niña. Estamos llamados a orar así. Y hoy vamos a ver esta última característica. He querido hacer este repaso para ubicarnos, ya que estamos aterrizando
la serie, la última característica en Hechos 2. Y mi título, como decía, es Iglesia Centrífuga. Cuando giro esta pelota, hay dos fuerzas que se dan. Por un lado está la fuerza centrífuga, la pelota está loca por salir despedida. No sale despedida porque yo estoy haciendo una fuerza centrípeta. Yo he estado mirando en Google todo esto, no te creas que estaba estudiándome estas palabras ahí un rato. La fuerza centrípeta es la que yo hago con mi mano para mantener la pelota hacia el eje, para mantenerla aquí, que no salga disparada. Y en la iglesia, como hemos estado hablando, hay muchas dinámicas centrípetas, muchas dinámicas internas. Esta gente perseveraba en la palabra, oraba, estaban juntos, iban al templo, dice que compartían el pan con alegría, pasaban tiempo juntos. Muchas dinámicas centrípetas hacia adentro. Pero también hay dinámicas centrífugas con mucha naturalidad, lo vemos en el texto. Las dinámicas de esta iglesia no ahogaban sus energías. Tenían reuniones muy sencillas, muy espontáneas, muy naturales. No tenían muchos programas que ocupasen todo su tiempo y sus energías. Vivían una fe muy sencilla. Comían juntos, compartían, se veían en el templo y vivían su vida. Tenían tiempo para estar en el mundo. Simplemente eran la iglesia. Y la iglesia siempre es centrípeta y centrífuga, como vemos con la pelota. Y lo vemos en el texto. Pueden parecer ideas mías, usar este ejemplo tan extraño, pero quiero que veas junto conmigo en el texto cómo están todas estas dinámicas centrípetas, si no uso mal la palabra, ¿sí? Centrípetas hacia adentro, de dinámicas internas, podríamos decirle, pero al mismo tiempo, con mucha naturalidad, esta iglesia era centrífuga hacia afuera. De hecho, todas estas dinámicas impulsaban el que la iglesia estuviera afuera, en el mundo, colaborando en el mundo, hablando de Jesús en el mundo. Y míralo en el texto, míralo conmigo ahí, por favor, en Hechos capítulo 2. Quiero que lo veas ahí por ti mismo. Que si son mis ideas, estamos mal. Pero si es el diseño de Dios, hacemos bien en mirarlo, porque siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. Ahí en Hechos 2, empezamos con muchas dinámicas centrípetas. Dice el 41 que esta gente era bautizada, un principio increíble. De hecho, recuerdo que en unos meses vamos a tener bautismos, así que si no te has bautizado, has puesto tu fe en Jesús, habla conmigo. Vamos a ir adelante con esto. Dice el 42 que permanecían en la enseñanza de los apóstoles, que estaban en comunión. Recuerdan que hablábamos de que vivían como una gran familia, ¿no? Partían el pan juntos, como hemos hecho hoy. Oraban, todo esto es muy centrípeto, ¿no? Hacían todas estas dinámicas, aunque quizás las hacían muchas veces en el mundo, en sus trabajos, en lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban asombrados de lo que Dios estaba haciendo. Dice el 44 que tenían todo en común, vivían con mucha generosidad, compartiendo los unos con los otros. En esta iglesia nadie podía pasarlo mal, nadie iba a pasar hambre. Y si en Jerusalén había poca gente para sostenerles, iban los misioneros, Pablo y los suyos, a buscar fondos en otros países, porque en la iglesia nos ayudamos, hay generosidad. Dice el 46, no dejaban de reunirse en el templo, pero de casa en casa compartían el pan. Y no dice con aburrimiento de forma rutinaria y que siempre hacían lo mismo, dice con alegría y generosidad. Y luego hay una coma, ni siquiera hay un punto, hay una coma, el texto sigue y dice, alabando a Dios. Y mira ahora cómo esto se pone centrífugo sobre la marcha y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí en el texto? Vivían su fe en comunidad, vivían como una gran familia, vivían su fe en la vida diaria con mucha naturalidad, en sus rutinas, en sus pueblos, en sus ciudades. Vivían entre ellos, porque está diciendo el texto que se juntaban, que comían, pero vivían entre la gente. Eran conscientes de las necesidades alrededor, en su pueblo, en su sociedad. Compartían de Jesús mientras estaban ahí, en su pueblo, en su ciudad. Todas estas cosas dándose al mismo tiempo. Ahora, si observamos bien el versículo 47, que es en el que quiero que aterricemos y que ahí nuestra reflexión esté centrada en el día de hoy, hay dos cosas sucediendo ahí, en el 47. Por un lado dice que disfrutaban de la estimación, de la simpatía del pueblo.
Dice que disfrutaban de la simpatía general del pueblo. Y por otro lado dice que gente estaba viniendo a la fe, que Dios estaba trayendo a su gente, que gente estaba siendo salva. Estas dos cosas. Y aquí va. Mi punto 1 hoy. Sumaban para cambiar juntos el mundo. Pregunto, ¿por qué crees que esta gente, esta iglesia, disfrutaba de la simpatía general del pueblo? Pues si el pueblo y su ciudad le veía con buenos ojos, será porque algo estarían haciendo en su pueblo y en su ciudad. Si esta gente fuera indiferente a las necesidades de las personas a su alrededor, en su pueblo y en su ciudad, ¿por qué iba la gente a tener simpatía hacia ellos? ¿Lo ves conmigo? Disfrutaban de la simpatía del pueblo porque vivían entre las necesidades de su pueblo y buscaban satisfacerlas. Si había hambre, habían viudas quizás en su pueblo, no hablo ya de la iglesia, sino en su pueblo, en su ciudad. Buscaban cómo podían colaborar. Si había personas en soledad, buscaban cómo podían colaborar. Si había abuso, veían qué podían hacer. Si había personas sufriendo, veían cómo podían animarles. Necesidades cotidianas de un vecino, cualquier cosa, veían cómo podían involucrarse. Es imposible, piénsalo conmigo, es imposible que esta iglesia gozase de la simpatía general del pueblo, como dice, si eran indiferentes al pueblo, porque no funciona así la lógica. Eran sensibles a sus pueblos, a sus ciudades. Este es el ánimo que recibimos del texto y el desafío también. No sé si lo es para ti, lo es para mí. Ser sensible a nuestros pueblos, a nuestra comarca, a nuestra ciudad, ver qué podemos aportar. En vez de pensar qué nueva actividad podemos hacer, mirar al pueblo y pensar en qué actividad que ya se hace podemos involucrarnos, podemos colaborar, podemos ayudar. Y luego dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. La gente estaba confiando en Jesús para encontrar perdón, para encontrar vida. Esto seguía sucediendo. O sea, la iglesia no se había convertido en una ONG o una fundación de obra social solamente y por eso la gente tenía simpatía con ella. No, mira el texto. El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La gente estaba viniendo a la fe, encontrando vida y perdón en Jesús. Más gente estaba viniendo a Jesús. Pregunto, ¿por qué crees que esto sucedía? Además de lo que Dios estaba haciendo por la obra de su Espíritu, ¿por qué crees que esto sucedía? Porque esta iglesia, mientras estaba en sus pueblos y en sus ciudades, hablaría de Jesús. Compartiría su fe, hablaría de este Jesús que les había dado vida, que les estaba restaurando, que les había dado una esperanza, que este Dios eterno, este creador de los cielos y la tierra había venido como uno de nosotros para encima ocupar nuestro lugar. Compartían estas verdades en su día a día con naturalidad. La gente escuchaba, Dios obraba, la gente venía a la fe y ahí está el texto. Esta iglesia se involucraba en la sociedad y hablaba de Jesús. Estaban cambiando juntos el mundo a su alrededor y estaban hablando de Jesús al mundo. Al mismo tiempo que se da todo lo anterior. La fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, todo ocurriendo al mismo tiempo, pero esta iglesia definitivamente tenía un ojo fuera. Vivían fuera su fe. No es que tuvieran un ojo fuera, con toda naturalidad vivían su fe, pero vivían su fe entre las necesidades, entre la realidad de nuestra cultura, de nuestro mundo. No se encerraron en dinámicas sectarias como a veces pasa en la historia o como pasa, ¿no?, en ciertos grupos, sino con toda naturalidad. Tenían una verdad increíble, que permanecían en la verdad, dice en la doctrina de los apóstoles, que Jesús había venido, que era el Mesías, que era el prometido, que en Él está la verdad. Pero vivían en el mundo, en sus pueblos, en sus ciudades, con mucha naturalidad. Fíjate, un texto que simplemente está describiendo cómo vivía esta iglesia, con mucha naturalidad señala el enfoque con el que estamos llamados a vivir como iglesia en nuestros pueblos y nuestras ciudades. En estas dos dinámicas que se dan al mismo tiempo. Yo cuando hago girar esta pelota, no hay un momento en el que yo hago que la fuerza centrípeta se dé o que la centrífuga se dé. Simplemente se están dando las dos. De hecho, si no hubiera fuerza centrífuga, si la pelota no quisiera marcharse hacia afuera, me estaría golpeando la mano todo el rato, porque la fuerza centrípeta la atraería hacia mí.
Y si no hubiera fuerza centrípeta, te estaría golpeando a ti todo el rato. Hay regularidad y armonía en este movimiento porque esas dos fuerzas se están dando simplemente al mismo tiempo. No hay un momento en el que una se da o la otra se da. Vivimos nuestra fe como iglesia y estamos en nuestras ciudades y nuestros pueblos como iglesia, dando una sonrisa a alguien, involucrándonos en alguna necesidad, incluso según el tiempo que tengas, involucrándonos en alguna fundación, en alguna iniciativa positiva que podemos ayudar a gente en soledad, a gente sufriendo, a gente débil. Vivimos nuestra fe, estamos en la sociedad, vivimos nuestra fe, impactamos el mundo. Estas cosas se dan las dos al mismo tiempo, porque si Jesús hace algo con nosotros de verdad y lo está haciendo, necesitamos hacer algo, porque Jesús nos impulsa a hacer algo. En ocasiones, ¿qué pasa? No sé si te pasa a ti, me pasa a mí. En ocasiones nos quedamos con la que más nos gusta, con la que nos hace sentir más cómodos, y a veces podemos solo hablar y expresar de Jesús, y llamamos a eso evangelismo. La gente se puede morir de hambre, pero le hablamos de Jesús. El pan es para mí, pero le hablamos de Jesús. Y está bien, hablar de Jesús está bien, las dos cosas tienen que darse. O a veces nos convertimos en una obra social. Somos una iglesia dinámica, podemos ser una iglesia con un montón de iniciativas propias, involucrarnos en todas las iniciativas de nuestra comarca, que todo el mundo nos conozca, estar presentes por todos lados, pero guardar en secreto de sumario la persona que ha revolucionado nuestra vida de tal modo que vivamos así. Las dos cosas son extremos y siempre tendemos a irnos a los extremos. El desafío, el diseño de Dios para la iglesia, para la gloria de Dios, para que tú seas feliz, para que la iglesia funcione, son las dos dinámicas. Vivimos nuestra fe con estas realidades en la doctrina, en la oración, en el unos con el otro, en el compartir con alegría. Compartimos entre nosotros y estamos en la sociedad, cambiando el mundo, haciendo bien, satisfaciendo necesidades y hablando de Jesús, hablando de quién es esa persona, con naturalidad, cuando el Señor nos da las oportunidades, orando por oportunidades, buscando las oportunidades para decir quién es aquel que nos mueve a vivir de esa manera. Muchas veces cuando Pablo ora o pide oración, por ejemplo en Colosenses, Pablo pide oración para que pueda hablar como debe hablar, para que el Señor le dé oportunidades para hablar como debe hablar. Pide oración a los creyentes en este sentido, oportunidades, las palabras adecuadas para hablar con gracia. Cambiamos el mundo y hablamos de quién es el que nos mueve a hacerlo. Entonces, tanto como iglesia como individualmente estamos llamados a pensar cómo podemos mejorar la realidad a nuestro alrededor. ¿Qué cosas hay en las que podemos involucrarnos a nivel individual? Cada uno de nosotros tiene sus rutinas y no sé si lo estás pensando, pero si lo estás pensando, para nada quiero ser el juez de lo que haces o dejas de hacer. Para nada. Bastante tengo con mis propias frustraciones y mis propias luchas. Solo quiero que esto sea un ánimo juntos. Yo estoy contigo, ahí sentado. Entonces, ¿en qué podemos involucrarnos? Cada uno tiene rutinas, tiempos, circunstancias en la vida, pero ¿cómo puedes involucrarte en tu pueblo, en tu ciudad, quizá en tu comunidad de vecinos, quizá con tu vecina que vive sola, invitarla más a casa? ¿Cómo puedes poner un granito de arena para cambiar un poco el mundo, para hacer de este mundo un lugar mejor? Y mientras haces eso, ¿cómo puedes hablar de Jesús? ¿Cómo puedes compartir de aquel que te anima a ser así y que te lleva a encontrar felicidad y plenitud y satisfacción viviendo así? Porque Jesús dijo, lo recuerda Pablo en Hechos, dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabes que la psicología moderna está defendiendo este concepto? Lo he escuchado de diferentes psicólogos en estos últimos años, hablando de que a veces cuando las personas vienen con mucha frustración, que no salen de sus problemas, que están en círculos viciosos de sufrimiento, de dolor, de frustración, los psicólogos les animan a hacer algo en la sociedad. De verdad, que lo he oído en varias entrevistas a psicólogos. Les animan a apuntarse a una ONG, les animan a apuntarse en un reparto de alimentos, porque se está descubriendo que somos más felices y encontramos propósito cuando nos involucramos en la vida de otros. Pero está ahí, hace 3000 años que está ahí en el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo, haz algo por los demás. Está ahí siempre y lo están descubriendo. Que cuando tú te preocupas en buscar la felicidad,
y estás como loco persiguiéndola, no la encuentras. Ahora te pones a servir a los demás, a vivir según el diseño de Dios, a amar. Bueno, y el Señor empieza a hacer algo en ti, empiezas a encontrar satisfacción y el gozo del Señor comienza a llegar, porque Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Y creo que Él nos dio un buen ejemplo de eso. Jesús, y quiero terminar, saben que me gusta siempre que puedo terminar con cómo Jesús modela cómo hacer esto, porque yo no soy un tan buen ejemplo, pero Jesús es un buen ejemplo y siempre nos anima a hacerlo y nos modela estas dos dinámicas de ver cómo podemos cambiar el mundo, cómo podemos poner un granito de arena para hacer nuestra realidad un poco mejor. Dice Hechos 10:38. Jesús, este Dios todopoderoso, ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Esta es la introducción a lo que va a decir el texto. Este ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, auténtica espiritualidad, dice, Hechos 10:38, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Te fijas cómo está ahí en la Escritura? Está en nuestro texto de Hechos 2:47 y está en el ejemplo de Jesús. Jesús muchas veces, ¿qué hacía? Hacer el bien. Este Dios extraordinario veía una necesidad, tenía que suplirla. Veía a una persona sufriendo soledad, tenía que ir a satisfacerlo. Había algo en las dinámicas de su ciudad, de su entorno que no estaba funcionando. Ahí se involucraba. Este hombre ungido con el Espíritu Santo, con poder, que Dios estaba con él, anduvo, dice Hechos 10:38, haciendo el bien y sanando. Y sobra decir, este texto es una muestra de que Jesús vivió haciendo el bien, sobra decir que vivió hablando el Evangelio, continuamente llamando a las personas a la fe, al arrepentimiento, venid a mí los cargados, arrepentíos. Este fue su mensaje continuamente. Yo soy la verdad, la vida, yo soy la luz, todo el rato hablando de venid a mí, si es que yo soy el que os va a conectar con el Dios que necesitáis. Y sé que muchos lo hacéis, os voy conociendo un poquito, y sé que muchos estáis involucrados en diferentes circunstancias que se dan a vuestro alrededor para hacer de este mundo un lugar mejor. Así que os honro muchísimo y muchas veces sois un ejemplo para mí, porque el Señor os está moviendo a eso. Hoy lo estamos viendo explícitamente porque nos toca hablar de esta característica en nuestra exposición de este texto, pero sé que lo estáis haciendo de diferentes maneras. Y el Señor nos anima a seguir así, haciendo bien a vuestro alrededor. Jesús lo hacía y Él es nuestro ejemplo máximo. Y conoces mejor los pueblos alrededor que yo, así que si conoces alguna fundación, porque he estado investigando un poco en internet, si conoces alguna fundación que haga trabajo con personas en soledad, habla conmigo, porque me encanta este trabajo, lo hice en Granada, personas que están en soledad, con las que pasar tiempo, con las que compartir, son tan agradecidas y te dan tanto de vuelta, así que si conoces alguna, habla conmigo. Y quiero terminar contándote un poco esta historia. En Granada, aparte de mi jornada, era dedicar un día a la semana a involucrarme en alguna actividad de la ciudad. Podía elegir lo que quisiera, incluso clases de baile, lo que quisiera. Tenía que simplemente estar involucrado en dinámicas de la sociedad. Y era en el 2020, creo todavía. Estábamos recién saliendo de la pandemia y no había nada. Todo se había paralizado, no habían actividades deportivas, no había casi nada. Y buscando y orando, también quería encajar en algo que Dios quería que encajase, no hacer algo por hacer. Y un día, no sé qué tecleé en el Google, y me salió una fundación, Fundación Alviar, que es una fundación ahí en la ciudad de Granada. Me puse a ojear la página web. Y esta fundación hacía trabajo en dos sentidos. Por un lado, ayudaba a niños con muchos problemas escolares, como con una especie de clases particulares. Iban a los colegios y hacían cierta ayuda. Ahí yo no me veía, no es mi fuerte enseñar, me cuesta ayudar a mis hijas con las matemáticas de cuarto de primaria. Pero lo otro que hacía esta fundación, que fue como para mí, me volvió loco, fue que acompañaban a personas que sus médicos de alguna manera les han diagnosticado en soledad, pues les ofrecen una persona para pasar una tarde a la semana, depende, ¿no?, del voluntario, y eso me encantó, ¿no? Digo, por fin algo en pandemia que me gusta, que puedo hacer y tal.
Había ciertas limitaciones todavía por la pandemia, la mascarilla, ciertas cosas, pero estaba funcionando. Y me conectaron con una señora que todavía tengo contacto con ella y ve mis predicaciones por YouTube. A lo mejor si me estás viendo, Loli, te mando un besito. Y me conectaron con esta señora, con Loli. Y yo la visitaba semanalmente, hablábamos de la familia, de la vida. Normalmente nos sentábamos en su salón y hablábamos. A Loli le encanta hablar, a mí también, así que estábamos 2 o 3 horas hablando. A veces salíamos a tomar café. Y pasaron los meses y ella veía mucho YouTube. Estábamos en pandemia, le habían quitado, ella iba a pintura, hacía ciertas dinámicas, le quitaron todo. Las personas mayores sufrieron muchísimo en la pandemia. Yo no había sido consciente hasta este momento. La mujer casi no podía hacer nada fuera de su casa. Todo lo que ella hacía, que le daba un poco de estar ocupada, de conectar con otras personas, había muerto. Entonces, no sé quién le enseñó, tenía una tablet, a ver YouTube y veía algunas misas, era un poco así devota y tal. Y le dije, pues yo también estoy en YouTube. Y me dice, pues ¿dónde estás? Y tal, y puso allí en mi canal, y yo no le decía mucho más, porque yo iba por medio de la fundación, no podía hacer proselitismo, yo nunca tuve ninguna expectativa de hablarle de Jesús, ni de nada, ¿no? Y veían mis predicaciones, ¿no? Y un día que estoy con ella hablando de cualquier cosa, me dice, Noé, tú sabes mucho, yo te he visto a ti en YouTube, y tú sabes mucho, cuéntame cosas de esas que tú hablas en YouTube. Y yo quería ir con mucha prudencia, con mucho respeto hacia ella, su familia, la fundación y todo. Le decía, ¿a qué te refieres? Y tal. Y ella me iba tirando. Háblame de esas cosas. Al final acabé cogiendo su Biblia, las Biblias esas de antes, no sé si las has visto, las de las abuelas. Y hablando con ella, le leía un versículo, le hablaba un poquito, me callaba. Sigue hablando, pero tú sigue hablándome. Y al final nos pasamos muchas veces las tardes yo leyéndole la Escritura y explicándole la Escritura. Y me preguntaba cosas de las predicaciones. Y algo que era simplemente por medio de una fundación, estar con una persona que está en soledad, con un hueco, ella siempre me lo expresa así, me siento tan sola. Podía estar con ella, sentir que estaba satisfaciendo una necesidad, luego ella me lo devolvía con tanto cariño, al final se hizo amiga de Cere. Bueno, ya prefiere a Cere que a mí. Cuando hablamos por teléfono me dice, dile a Cere que me llame y tal. Y ya contigo no quiero saber tanto. Y se convirtió en una amistad, todavía mantenemos contacto. Esta semana mismo estuve hablando con ella, simplemente porque por las circunstancias de mi vida en ese momento tenía que conectar con algo de la ciudad. Y es increíble, hay oportunidades así, a veces hay que buscarlas. A mí me costó encontrarlas, pero hay oportunidades de poner un granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. Y si hay oportunidades, y oramos por oportunidades, y buscamos oportunidades, hablamos de Jesús al mundo también. Oramos juntos. Padre, ayúdanos a ser intencionales y a trabajar esto en nuestro corazón, Señor. No queremos responder al diseño de esta iglesia con sentimiento de culpabilidad o con una especie de carga que nos lleve a hacer algo, sino realmente queremos tener una experiencia de tu gracia, de tu amor, de tu abrazo, de quién tú eres y que eso nos impulse. Queremos servirte con libertad, no por obligación. Queremos servirte libremente y disfrutar de hacerlo libremente. Así que danos más de ti, porque nuestro corazón es oscuro todavía. Tú estás haciendo algo increíble que jamás nosotros podríamos hacer, pero aún hay oscuridad. Así que, Señor, ayúdanos, impúlsanos con tu amor, con tu gracia, asómbranos más contigo y danos oportunidades para involucrarnos en las necesidades a nuestro alrededor, que nuestros pueblos puedan tener simpatía hacia nosotros como la tenían hacia esta iglesia, porque estamos colaborando, ayudando, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Así que danos ojos más abiertos para ver nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, las dinámicas de nuestros pueblos, cómo aportar un granito de arena. Y danos la valentía también y las oportunidades para cuando podamos hacerlo, hablar de Jesús. Si te quitamos a ti, nada tiene sentido, así que queremos hablar de Jesús. Y no sé cómo estás aquí esta tarde, pero quizás estás aquí sin Jesús todavía. Quizás estás aquí porque te gusta venir, quizás estás aquí porque de vez en cuando visitas, quizás estás aquí por muchos años, pero no estás caminando con Jesús. Pues es un buen momento también para decirle, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios,
que viniste a morir por mis pecados y me arrepiento. Perdóname, sálvame, ven a vivir en mí. Quiero seguirte como hizo Zaqueo. Quiero ser tu hijo, pongo mi fe y mi confianza en ti. Y a partir de ahora te seguiré. En el nombre de Jesús, amén, amén.